A las 4. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa a las 4 para hacer foco en el sistema alimentario. Ya hemos visto en este vídeo lo clave que es transformar el sistema alimentario. Os presento a las personas que están conmigo en la mesa. Inmaculada Lozano, coordinadora estatal de la plataforma Stop Ganadería Industrial. Celsa Peiteado, aquí a mi derecha, responsable del programa de alimentos de WWF. Tengo aquí a mi izquierda también a Raquel Díaz, directora de la Fundación Espigoladors, y a Ana Echenique, también responsable de la Federación Española de Consumidores y Usuarios, CECU. Ya hemos visto que producir alimentos, distribuirlos, consumir alimentos está causando el declive de la naturaleza. Hemos visto algunas de las cifras. Una tercera parte de las emisiones de gases de efecto invernadero globales son causadas por nuestro sistema alimentario. Es la amenaza también principal para el 86% de las especies que están en peligro y representa el 70% del uso del agua. Los datos son definitivos. Hay que hacer algo, hay que cambiar. Así que mi primera pregunta, nada ambiciosa y una pregunta muy fácil de responder. Si cambiamos nuestro sistema alimentario, ¿podemos cambiar el mundo? Una pregunta sencilla para empezar, ¿no? Concisa, pero decidme vuestra opinión. ¿Quién quiere empezar? Pues si quieres empiezo yo. Venga, fenomenal. Yo lo veo desde la visión de una agricultora. Yo me dedico al campo y veo cómo ha evolucionado, ¿no?, la forma de producir alimentos en el campo, de producir tanto la ganadería como la agricultura. En 50 60 años ha cambiado mucho el modelo. Y también lo que consumimos, qué productos estamos demandando. Ya lo de temporada ha quedado como un apellido anecdótico. Ya podemos acceder a cualquier alimento en cualquier momento del año. Y a nosotros que estamos luchando contra la ganadería industrial nos choca mucho que un cerdo que estamos engordando en Cuenca se lo están comiendo en China y lo estamos engordando aquí con pienso que viene de Brasil. Esto de alguna manera está influyendo globalmente al planeta y a la manera que tenemos de consumir. Yo creo que ahora más necesario que nunca es tener una soberanía, una autonomía alimentaria. Fenomenal, interesante reflexión así para arrancar y hablar de soberanía alimentaria, que es un concepto muy importante. Celsa, no sé si quieres tú también dar tu opinión. ¿Se puede cambiar el mundo cambiando nuestra forma de alimentarnos? Se puede, se debe, pero hay que hacerlo de una manera justa, sin dejar a nadie atrás. Por aquí no sé si queréis también, o sea, esta reflexión. Bueno, yo ¿a qué creo os lleva? que sí, o quiero pensar que sí, ¿no? Por eso estamos trabajando por cambiar las maneras. Al final, alimentarnos no es solo ingerir unos nutrientes, sino que tiene que ver mucho con la cultura, con cómo comemos, cómo nos relacionamos, ¿no?, como sociedad, y también con el territorio, dónde se cultiva, cómo se cuida, ¿no? Y yo creo que no nos queda otra que cambiar la manera como nos alimentamos y también lo que dejamos de poner en nuestra mesa o en nuestra boca y que estamos tirando, ¿no? Si no cambiamos eso, no podremos cambiar o no llegar al punto este de no retorno. Ahora después vamos a ir viendo también cada una de estas perspectivas, porque todas las personas aquí tienen que ver con un aspecto clave de nuestra alimentación. Ana. Bueno, yo creo que no es si podemos cambiar el mundo, mejorar esta situación por la manera de comer, que es que o cambiamos la manera de comer o esto no hay manera de salir de aquí. Entonces, creo que hemos tenido muchos de nosotros, y lo voy a llamar culpa, una palabra que no uso hace siglos, pero no hemos querido asustar a la gente, no hemos querido ser alarmistas. Hubo un primer momento en que sí, y entonces, y esto es como un cáncer. Cuando tienes cáncer no te dan muchas opciones. O sea, empiezas la radioterapia mañana o la quimioterapia, no hay, lo tomo o no lo tomo. Entonces, estamos en una situación alarmante, grave. El informe se podría llamar esto de la memoria, una crónica de una muerte. Crónica de una muerte anunciada, sí, de Gabriel García Márquez. Totalmente, porque es una situación terrible. De hecho, cuando se comentaba hace años alguna de estas posibilidades,
Era lagarto, lagarto unos y otros, tontería, no, la tierra se recompone. Sí. Es muy grave la situación. Esperamos poner conciencia también con esta mesa sobre este aspecto. Hay quien piensa, de hecho, que cambiar el sistema alimentario es un objetivo muy ambicioso, que es algo utópico, pero hemos visto que realmente, lo acabamos además de comentar aquí todas, es vital para nuestro planeta. No hay otra solución, tenemos que hacerlo sí o sí. Celsa, cuéntanos cuáles son las palancas que habría que tocar para cambiar el sistema alimentario. Cuando hablamos de sistema alimentario, estamos hablando de sistema alimentario industrializado. Es importante poner los apellidos correctos. La forma de producción, distribución y consumo voraz de alimentos que tenemos hoy en día en gran parte de los países es la que nos está, paradójicamente, llevando a poner en riesgo nuestra capacidad para alimentarnos a medio plazo. Por tanto, estamos hablando de un reto formidable, que es garantizar el derecho a la alimentación a una población mundial creciente en un planeta finito, en una emergencia climática. Y tenemos que hacerlo operando dentro de los límites justos del planeta. Y para eso necesitamos retomar el concepto de transición justa, que nadie se quede atrás para avanzar en estos sistemas alimentarios sostenibles que necesitamos para garantizar nuestro futuro y el de la humanidad. 4 recetas que ya han salido en el vídeo, me habéis hecho un poco de spoilers. El primero, producción respetuosa con las personas, con el bienestar de los animales y con los ecosistemas. Sabemos hacerlo. España es líder mundial en producción ecológica y un 40% de nuestra superficie cultivada son sistemas agrícolas y ganaderos de alta importancia para el medio ambiente y para las personas. Son sistemas de alto valor natural y social. Luego, producción respetuosa, podemos hacerlo. Nos hablará un poco más Inma de esto frente a otros modelos de ganadería industrial, que es el que ella nos viene a poner en la mesa. La dieta sostenible. Pues necesitamos garantizar entornos alimentarios sostenibles para que podamos comer de una manera adecuada, nutrirnos con alimentos que se han producido de forma respetuosa con las personas, con los ecosistemas. Podemos hacerlo utilizando múltiples herramientas, la compra pública responsable, la educación, que tanto se nos olvida cuando hablamos de políticas, y además estamos hablando de dieta sostenible en un país en el que tenemos dieta mediterránea y dieta atlántica, que son realmente los paradigmas a seguir para lograr esta alimentación sana y de la que paradójicamente nos vamos despegando día a día por el modo de vida que llevamos. Luego podemos hacerlo. Frenar las pérdidas y desperdicio de alimentos, de los que nos hablará con mucho más detalle Raquel, porque es la experta. Aquí la clave es cuantificar qué está pasando del campo a la mesa y prevenir antes que tirar. La gran caja negra es que no sabemos lo que nos estamos dejando en la etapa de precosecha y cosecha, y es donde tenemos que intervenir de manera urgente. Y luego, como decía Enrique, necesitamos recuperar el buen estado de los ecosistemas. Primero, por el valor intrínseco que nos proporciona la naturaleza a las personas, pero también porque son egoístamente nuestra garantía de producción de alimentos. Sin polinizadores, sin suelo fértil, sin agua en los ríos y los acuíferos no podemos producir alimentos. Y en este sentido, ya para acabar, estamos muy preocupadas por la batalla por la narrativa que se está dando en los últimos tiempos en la llamada crisis del campo. Primero, porque desde ciertos sectores de interés se lanzan soluciones simples a problemas muy complejos como el que estamos tratando aquí. Bueno, no hay agua, hacemos un trasvase, como si no tuviesen impactos sociales y ambientales los trasvases y como si hiciesen en 10 minutos. O peor aún, las falsas dicotomías. No, es que hay que elegir entre economía y ecología. Como si te diesen a elegir, vas al médico y te dicen, tiene usted que elegir entre que le funcione la cabeza o le funcione el corazón. No, son dos caras de una misma moneda. Nosotros no pretendemos que un agricultor, que una ganadera, que hace las mejores prácticas disponibles en su finca, que cuida de la naturaleza, del bienestar de los animales, y si no llega a fin de mes siga produciendo. Para eso hay que trabajar con las políticas y los mercados que no están funcionando. Pero del mismo modo hay que reconocer, y fijaros qué gran cosa os voy a decir, que nadie lo sabía, que no se pueden producir alimentos al margen de la naturaleza. Hemos llegado hasta ese punto, la batalla por la narrativa. De hecho, otro de los datos que se da en el informe, también en relación a los ecosistemas, es que el sistema alimentario está provocando el 90% de toda la deforestación tropical a nivel mundial. O sea que es devastador también, ¿no?, con nuestros ecosistemas, como bien decías.
Y me parece muy interesante todo lo que has comentado. Y sí que me gustaría también saber, Enrique antes contaba que lo importante que era que el sistema financiero también, ¿no?, apoye todas estas transiciones y apoye también la transición alimentaria, que haya una buena gobernanza. Pero uno de los problemas para esta transición precisamente es como la descoordinación de todas estas políticas. ¿Es tan difícil realmente coordinar estas medidas? Todo lo que se necesita, todas las piezas del puzzle, ¿es tan complejo? Complejo es, no voy a venir yo aquí a decir que esto se va a solucionar en 10 minutos, pero es verdad que todo parte de la falta de una agenda mundial coordinada sobre cómo transformar nuestros sistemas alimentarios sin dejar a nadie atrás. Necesitamos consensuar una visión y luego movilizar fondos y una buena gobernanza de los sistemas alimentarios. Movilizar fondos, ya lo adelantaba Enrique, necesitamos movilizar recursos públicos. Bastaría en algunos casos con quitar lo que se llaman subsidios perversos para la naturaleza, para el bienestar de las personas y el bienestar de los animales. No tiene sentido que en un país como el nuestro sigan creciendo los regadíos en zonas donde no hay agua o se sigan impulsando modelos de ganadería industrial que acosan a las personas que viven en los pueblos. Entonces, ese sería uno de los primeros elementos cuando hablamos de redireccionar los fondos públicos. Pero luego están los fondos privados. Aquí hoy nos acompañan personas de empresas que tenéis en vuestra cartera de deberes, si me lo permitís, el papel de avanzar hacia cadenas de valor compartido. Hay que compartir los riesgos y hay que compartir los beneficios con los dos eslabones más débiles de la cadena alimentaria, que son los productores y que son las personas consumidoras. Y ahí hay que seguir avanzando en cadenas libres de deforestación, en compromisos sociales, en suministrar alimentos a precios justos para quienes los producen y para las personas que los compramos. Entonces, movilizar recursos financieros públicos y privados. Y luego la buena gobernanza. Hay que resolver estos problemas de incoherencia entre políticas ambientales, políticas agrarias, modernizamos regadíos con fondos públicos porque vamos a salvar los ríos y luego nos gastamos el agua en nuevos regadíos. Lograr esta coherencia necesaria y, sobre todo, asegurar que en todo este debate podamos participar los diversos expertos, organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en esta transición justa por sistemas alimentarios sostenibles y con futuro. Gracias, Celsa. De nada. Revelador todo lo que nos cuentas. Era una pregunta muy compleja y la ha clavado. Has hablado precisamente, Celsa, y esto me hace ya pensar también en Inmaculada, al acoso del sistema alimentario a las personas que viven en los pueblos. Y para eso precisamente ha venido a hablar Inmaculada desde la plataforma Stop Ganadería Industrial. Os dedicáis a denunciar los daños ambientales y sociales que conllevan las macrogranjas y sus instalaciones. Lucháis por un modelo de ganadería alternativo, más respetuoso con el territorio, las personas y los animales. Estáis formados por 70 movimientos vecinales, presentes en 12 comunidades autónomas y formadas también por 8 organizaciones, o sea, ya sois grandes. Pero ¿cómo nacisteis? ¿Cómo? ¿Cómo surgió esta plataforma? Porque es súper interesante este testimonio. Bueno, nacimos cuando nos dimos cuenta que no estábamos solos. Aquí cada uno estaba luchando contra su Goliat, contra el proyecto de ganadería industrial que te quieren poner en tu pequeño pueblo. Y te ves solo, te sientes huérfano porque las administraciones como que están posicionadas del otro lado y nadie va a velar por el futuro de ese pueblo. Cuando llega un proyecto de estas características, pues bueno, nosotros es que no sabes lo que implica 18.000 madres cerdas. Son números tan grandes que no sabes. Claro, es que eso lleva 160.000 lechones. ¿Y cuánta agua consume? ¿Y cuántos litros de purines va a generar? En 9 explotaciones con más de 80 naves. Eso era lo que querían poner al lado de mi casa. Cuando tenemos acceso al proyecto y nos ponemos a leerlo, pues nos desbordan esas cifras. Necesitamos pues un poco de apoyo, de consejo, de alguien que nos diga por dónde seguir. Y así nace la coordinadora, con la unión de muchos pueblos que dejamos de sentirnos solos, de sentir que no importamos y de notarnos pues con herramientas para poder paralizar este tipo de explotaciones. Empezamos a ver las deficiencias que tienen estos proyectos, que al final muchos son corta y pegas unos de otros,
lo que nos hace aún más echarnos las manos a la cabeza y decir, pero ¿cómo la Administración le está dando entrada a esto? Ellos que son expertos, que hay técnicos, que hay funcionarios que todo su día es leer estos proyectos y ver si entran o no entran en las administraciones, en la Confederación. Si yo, que no tengo ni idea de estos términos, me estoy dando cuenta de los errores, ¿no? de las lagunas que tiene este proyecto. Y así se forma la coordinadora estatal, con la unión de varias plataformas de pueblos pequeños, sobre todo con el impulso de la plataforma de Loporzano en Huesca. Y bueno, pues ahora, a día de hoy, nos asesoramos, nos coordinamos, preparamos alegaciones y nos reunimos cuando nos dejan y nos quieren acoger con esas administraciones para denunciar y evidenciar el daño que hacen estas explotaciones en nuestros territorios. Estas evidencias de las que hablas, yo creo que a veces también desde las ciudades estamos muy desconectados de lo que está ocurriendo en el territorio y ponemos algo en nuestra mesa y realmente no hay una reflexión sobre todos los impactos que está teniendo la producción de eso que tenemos en nuestra mesa y que vamos a comer, ¿no? Es una desconexión que se llama desconexión alimentaria, ¿no? Comemos cosas de las ciudades, vienen de los territorios, pero no sabemos qué pasa en el territorio. ¿Cuáles son los impactos que están generando estas macrogranjas, esta ganadería industrial en la población que vive en el territorio? Sobre todo es una pérdida muy agresiva de calidad de vida. Tú cuando te vas a vivir al pueblo, lo que buscas es pues, la tranquilidad, el aire libre, la pureza, ¿no? La tranquilidad de que puedes beber agua, de que puedes abrir la ventana. Y lo que te encuentras con una explotación vecina, de una explotación industrial de ganadería de estas características, es pues, un tránsito de camiones de alto tonelaje que van y vienen, las moscas, que bueno, donde tienes una explotación de estas, una macrogranja, lo de las moscas es que no os imagináis lo que es estar negro. O sea, que esta mesa ahora esté negra, cubierta de moscas. O sea, que es muy fuerte. Los olores que por ser un poco así expresiva, y perdonadme la expresión, es que es un olor a mierda caliente. O sea, es que es nauseabundo tener que tender la ropa y que todo el día te huelan las sábanas a mierda caliente. Espesa. O sea, no os hacéis una idea de lo que es eso. Y claro, ya no es solo la peste, es que eso viene provocando una serie de enfermedades respiratorias, con la magnitud de que este año en el Congreso de Neumología ya se ha tratado el tema de las enfermedades que provoca vivir y trabajar en una explotación de ganadería industrial. Todas las enfermedades respiratorias que esto provoca. Y luego estamos viendo cómo, porque nos hemos movido, porque hablamos con médicos donde están ya estas explotaciones funcionando, y vemos cómo se disparan los casos de conjuntivitis, las cefaleas, el insomnio. Claro, todo esto es de lo que te estás fumando sin darte cuenta. Al final es un problema de salud pública y esto está generando también unos costes a la sociedad que viene promovido por este tipo de ganadería. Y luego también pues el agua. O sea, no poder abrir el grifo, que cada vez sean más municipios en la España rural que no pueden abrir el grifo porque tienen los niveles de nitratos superiores a los 50 miligramos por litro, hace que la cosa sea preocupante y irreversible. Aquí los purines, que son los desechos, ¿no? de las heces de los cerdos, que son muy líquidas, junto con los desinfectantes y el agua, ¿no? con la que limpian esas grandes naves industriales, todo eso pasa a unas balsas de purines y después se echa en el campo. Y nos lo quieren vender como que esto es un abono estupendo. Vamos, si te lo regalan, si ya mi abuelo decía, si te lo están regalando, malo es. O sea, nadie regala, ¿no? Eso es porque al final es un desecho del que se quieren deshacer. Y estamos viendo cómo se está generando pues, una mala praxis, ¿no? de estos vertidos de purines que sobre el papel tienen que tener un plan exquisito que desde agricultura y desde ganadería se le da paso, pero estamos viendo y estamos denunciando cómo esto no se está haciendo bien y así están creciendo las zonas declaradas con altos niveles vulnerables de nitratos. Y a mí me parece muy triste que se esté promocionando, por un lado, el desarrollo rural. El otro día celebramos el Día de la Mujer Rural, cuando no puedes ni abrir la ventana ni abrir el grifo. ¿Quién va a querer venir a vivir al pueblo cuando no puede acceder a esas dos cosas tan básicas y que se presupone que todos tenemos derecho a ella?
Esta es la razón de que este movimiento además haya partido de la ciudadanía, de la fuerza de la ciudadanía, porque sois vosotras y vosotros los que estáis sufriendo las consecuencias diarias de este modelo de producción de alimentos. Pero quería también incidir en aspectos positivos. Estáis logrando cosas. ¿Qué habéis logrado? ¿Qué habéis ya materializado dentro de vuestros objetivos? ¿Qué habéis conseguido? Sí, este pataleo que llevamos ya años dando, pues ha conseguido cosas como, por ejemplo, cambiar la normativa en Castilla-La Mancha. Conseguimos cambiar la normativa de distancias con respecto a núcleo urbano, con una explotación industrial. La normativa estatal dicta 1 kilómetro con respecto a núcleo urbano. En Castilla-La Mancha hemos conseguido 2 kilómetros. Pues es un gran logro, aunque luego los purines te los echan a 500. Pero bueno. Hemos conseguido paralizar varias explotaciones industriales, por ejemplo, en San Miguel del Arroyo, en Valladolid. Se anula la licencia urbanística porque se supera la superficie edificable. En Huesca del Común, Iblesa, en Teruel. También la Confederación Hidrográfica del Ebro indica que el caudal ya es insuficiente para la gente y entonces no les da autorización para que hagan sondeos. En Meneses del Campo, en Palencia, donde había proyectadas 14 macrogranjas. Después de luchar más de 6 años, consiguen que el ayuntamiento lo paralice. Tenemos también Bailén, en Jaén, que se deniega el proyecto con una moción conjunta por todos los grupos políticos municipales, y también la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir se apoya en informes técnicos que no lo ven viable. Tenemos Torrejoncillo del Rey, en Cuenca, donde se paralizan ampliaciones y donde además una sentencia confirma que el agua del pueblo ha sido contaminada por la explotación de la granja del pueblo vecino. Bueno, digo granja, pero no son granjas, son industrias. Tenemos Taberno, en Almería, donde el ayuntamiento, después de la gran oposición vecinal, paraliza también cautelarmente las obras. En Cañete, donde también hay un procedimiento administrativo con un montón de errores y conseguimos los vecinos, tras denunciar, paralizarlo. Tenemos el proyecto de mi pueblo, que era del Pozo, de Cefusa, con, os he dicho, 18.000 madres. ¿Cuántas cerdas serán esos, no? Al final la Junta le pide más información a la empresa, no la aporta y se anula. Pero cuidado, que han vuelto a presentar el proyecto. Así que no estamos tranquilos. Hemos conseguido que en Castilla-La Mancha se declare una moratoria por 2 años de estos proyectos, pero nos caducará en diciembre. Así que estamos temblando. Y estamos temblando porque ahora estos proyectos que no tenían, que no era un peligro lo de los purines que veníamos denunciando, ahora la propia Administración sí que considera que es un peligro la mala gestión de estos purines, y ahora estos proyectos vienen acompañados, vienen de la mano de una planta de biogás para esos purines aprovecharlos para generar gas. ¿Qué estamos viendo? Donde ya funciona esto, no es suficiente con los purines, vienen más camiones de alto tonelaje, con restos hortofrutícolas, con residuos de industria textil, de industria papelera. Y bueno, pues aquí esto es la pescadilla que se muerde la cola, porque esto también genera un subproducto que vemos que lo están echando en los campos, en los almendros, que eso no lo absorbe, que lo que hacen es, cuando llueve, cuando se prevé que va a llover, echarlo para que se camufle con los charcos, o te lo vierten en las ramblas, y somos los vecinos los que lo estamos denunciando. Y llamas al Seprona, llamas a los agentes medioambientales, pero nunca está la evidencia tan clara, o si está clara, al final la sanción merece la pena. Sale muy barato. Gracias, Inmaculada, porque... Me indigno, perdonadme. Pero esta emoción es real. Muy bien. Que en el fondo estoy contenta porque estamos hablando de logros. Es una indignación productiva. Esto es lo importante, que estás convirtiendo la indignación en algo positivo. Hemos visto la pata de la producción con Inmaculada. Otra pata fundamental, pasamos a Ana Echenique, es el consumo. El derecho a la alimentación es un derecho humano, según la FAO. Y como tal, la alimentación debe ser accesible, debe ser asequible, nutritiva para todas las personas. Sin embargo, a día de hoy el 40% de la población no puede acceder a una dieta saludable. Esta es la realidad. ¿Por qué? ¿Por qué la población no puede acceder a alimentos saludables y sostenibles a un precio que realmente pueda pagar? ¿Qué pasa, Ana?
Pues Celsa ha dicho la palabra política. Yo creo que hay que tomar una decisión política. Es que si no, es imposible cambiar este mare magnum que IMA ha mostrado una parcelita que no la ve nadie, y fíjate lo que supone, pero aquí hay que hacer una auténtica pelea política, porque primero la lucha número uno es contra la ignorancia. Porque todos, cuando hablamos con gente que no es de nuestra forma de ver la vida, te dicen unas cosas, o oyes una conversación en un autobús, ¿no? Y claro, para empezar estamos en contra de una ignorancia, pero majestuosa, es impresionante. Entonces tiene que haber un cambio legal con políticos, con una política que ponga el dedo en la llaga y sepa todo lo que está ocurriendo y las consecuencias de la mala praxis de todo el mundo, porque esa ignorancia viene de todo un sistema que se nos ha ido deteriorando delante de los ojos. Entonces, yo, por ejemplo, os cuento una historia que no tiene que ver directamente con consumo de alimentos. Ha salido hace poco, se ha traspuesto la ley de sostenibilidad de la Unión Europea, ¿no? Entonces nosotros rápidamente hemos denunciado a Repsol por hacer un anuncio, porque la publicidad es el brazo armado del capitalismo. Entonces la lucha es tan asimétrica con lo que nosotros podamos decir en cualquier sitio que es inútil. Bueno, pues nos aprovechamos, había un anuncio de un combustible que decían que era 100% sostenible, ¿cómo lo llamaban ellos? Orgánico, algo así. Bueno, pues ahí fuimos, nos aliamos con alguna organización más y ganamos el juicio. Van a recurrir, les han puesto una multa importante, pero lo más importante y bonito de este caso es que a las 2 semanas Iberdrola ha denunciado a Repsol por prácticas desleales, por competencia desleal. Y eso es lo que tenemos que conseguir, saltar a otro plano, que no sea nosotros pataleando, sino que ya ellos mismos, la industria, el sistema empresarial, industrial, el capitalismo más puro y duro que nos ha llevado a esto y que no encontramos otro sistema, pues tenemos que encontrar que ya les interese hacer las cosas bien, y para eso tiene que haber una ley. Y para que haya una ley tiene que haber políticos interesados, y luego yo valoro muchísimo el trabajo con los niños. Yo creo que habría que hacer un informe del Planeta Vivo, y yo creo que habría que hacer una versión para niños. Tenemos uno para jóvenes. Pero para niños. Incluso casi yo ni haría el informe, haría pequeños debates por diferentes partes del mundo y los grabaría, porque el sentido común que tienen los niños, la empatía con la naturaleza que tienen los niños, y lo transmiten muy bien. En la educación, ¿no, Ana? O sea, educar también. Sí, pero la palabra educación, quitando la época de Giner de los Ríos y aquella época, que cómo te agradezco, Antonio, que lo hayas mencionado, porque es una pena de haber partido de ahí, en cierto sentido, y estar ahora con los buenos profesionales quemados, ¿no? Entonces aquí es una cuestión cultural, es una cuestión política y es una cuestión económica, porque estamos confundiendo economía con finanzas, y es diferente. La economía es una cosa y el mundo financiero es otro, ¿no? Y la economía es ecología, o sea, Oikos es la casa y hay que conocerla, que es lo que hacéis los ecologistas, y gestionarla, que es lo que tienen que hacer los economistas. Están gestionando y no sé la casa de quién, pero la nuestra se la han cargado, ¿no? Entonces, en el caso de la alimentación, ¿cuál crees que sería una clave importante a trabajar? Pues mira, yo creía que una de las vías era la salud, porque la gente cada vez tiene más conciencia sobre la necesidad de cuidarse. Y eso lo que ha creado es una especie de élite en la alimentación, ¿sabes? Hay tiendas monísimas, nutricionistas dedicadas, bueno, y ya no hablemos del mundo online, ¿no? De todos los influencers hablando de nutrición, hablando de ecología incluso, que también se están armando unos líos impresionantes. En la alimentación yo creo que poco a poco va calando. Pero ahora, por ejemplo, no se habla de comer, se habla de nutrirse, no se habla de qué vas a comer, de la comida,
se habla de nutrientes, ¿no? Se habla de proteínas. Oye, magnesio. Oye, que creo que las proteínas hay que comer muchas más. Oye, y la gente está con un bombardeo basado en la ignorancia también. Mucha sobreinformación también, claro, ¿no? Y contenidos contradictorios. Y entonces, yo creo que la agricultura es el puente entre la naturaleza y las personas, la mayoría y sobre todo el mundo urbano, ¿no? Entonces, ahí en algún sitio tenemos que formar a gente que lo cuente bien, a buenos narradores, a buenos comunicadores, a buenos artistas. Nos tenemos que inventar algo, porque la cosa va de abajo arriba para que lleguen y respondan los políticos y se legisle y se llegue a hacer algo, porque esto es una lucha sin cuartel. Pues ojalá este tipo de debates como los nuestros sirvan para hacer de puente, ¿no? Entre yo creo que hay que todos hacer estos muchos mundos. Debates de estos, y yo haría una especie de Hyde Park Corner, ¿sabes? En plazas y tal, y sentarnos a hablar. Y la gente se quedaría a oír, porque ocurre. Total. Y yo me acuerdo que cuando toda la movida de Podemos y el 15M y todo esto, que hubo grandes debates en la calle, en las plazas, en los parques. Y yo me acuerdo una vez que estábamos en un debate en el Retiro y de repente la cara de este señor me suena y tal, y era Stiglitz, el Premio Nobel de Economía. Sí. Y se había enterado que había el círculo este de economía y había ido a ver qué pasaba. Eso es lo que tenemos que lograr. El ágora, ¿no? En la calle, el ágora en la calle. Ana, quería saber también si nos podías contar. Bueno, parece que es complicado garantizar este derecho, ¿no? Como hemos comentado. Es un derecho que tiene que ver con muchas políticas del bienestar que se mezclan. ¿Qué hacéis desde CECU para intentar contribuir a garantizar este derecho y que la gente pueda alimentarse de una manera sana y sostenible y que pueda pagarlo? ¿Qué iniciativas tenéis? Bueno, nosotros históricamente en CECU lo hemos hecho. Trabajamos en plataformas, alianzas, observatorios, grupos varios para interconectar, conocer qué está pasando en otros mundos. Yo, mucha gente aquí la conocí en Plataforma Rural hace 1 millón de años y después salieron otros grupos. Y entonces, a base de escuchar y de contarle a esa gente qué pasa en el mundo de los consumidores. Los consumidores es todo el mundo. No es lo mismo un chaval de 15 años que una señora de 80, que alguien de 60. Es mundos diferentes y hablamos de consumidores en general. Entonces, aquí yo creo que el tema está conocer qué está pasando. Por ejemplo, esto que me cuenta Inma, bueno, lo conozco y hemos estado en esta lucha también, apoyando estas luchas, haciéndolas llegar a nuestros socios y a los que buscan información en nosotros, y luego hacer de lobby. Ahora mismo está David, nuestro director, en BEUC, en Bruselas, que es del lobby de consumidores, y realmente cómo hacemos llegar a los consumidores esta realidad y cómo os hacemos entender a todos que hay que pensar que hay alguien que al final está ahí y necesita estar bien informado y saber y tener criterio. Es tener criterio, que no se tiene ahora. Pues me parece que muy bien. Pues continuamos avanzando en estas patas, en estas diferentes patas: producción, consumo y ahora otro pilar vertebral, que es el mal gasto y que es el desperdicio alimentario, y para eso también ha venido Raquel y después nos va a desvelar qué es esto que tenemos aquí en la mesa y que es una sorpresa que os tenemos preparada. Un informe de WWF recientemente reveló que acaban en la basura 1.200 millones de toneladas de alimentos. La cifra yo creo que es brutal en el mundo, ¿no? Durante el proceso de producción de esos alimentos. Y este dato más o menos equivale como a un 15% de los alimentos producidos. Por tanto, más o menos se estima que la pérdida y el desperdicio total de alimentos son unos 2.500 millones de toneladas, que es una cifra que ya perdemos. Yo creo que ¿no? Nos pasa lo que a ti con los cerdos, ¿no? Perdemos ya la noción. Y cerca del 40% de todos los alimentos producidos cada año a nivel global acaban desperdiciados, acaban malgastados. Sin embargo, casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo.
Esto parece un contrasentido. Y por eso tenemos aquí a Raquel Díaz, que lucha contra este problema desde Espigolados. Y me gustaría mucho que nos contaras qué es el proyecto Espigolados. Muy bien, muchas gracias. Pues la verdad es que no hemos inventado nada nuevo. Lo que sí que estamos haciendo es, desde hace 10 años, poner un poco la lupa y el foco en el tema del desperdicio alimentario. Has dado cifras, ¿no?, que suenan escandalosas, pero en el 2011 la FAO ya anunció que 1/3 de los alimentos se pierden y desperdician. Lo que pasa es que, bueno, históricamente le hemos ido dando la vuelta, ¿no?, la espalda al sector primario, ¿no? Por tanto, no vemos lo que pasa allí, por tanto, comemos muchas veces al día, es una dinámica y lo vemos como algo intrínseco, ¿no?, a nuestras dinámicas, y al final no deja de ser una externalidad del sistema productivo, no solo alimentario, sino sistema de producción y consumo globalizado, ¿no?, industrializado, como decía Celsa. Por tanto, nosotras ante eso, hace 10 años, y que también en España estábamos viendo una crisis económica, ¿no?, con un 25% de paro, ¿no?, estructural en ese momento, gente rebuscando en la basura. La propuesta fue recuperar prácticas tradicionales, que es el espigueo, o conocido también como la rebusca. Ese es nuestro nombre, ¿no? Que quien no lo conozca es recuperar frutas y hortalizas después de la cosecha principal, que desgraciadamente a veces vamos a hacer una primera cosecha, ¿no?, que no se ha cosechado nada. Y esos alimentos, históricamente, siempre se dejaba entrar en el campo a través de unos códigos de conducta. Pues en Valencia se ponían unas cañas, en algunos pueblos se escuchaba el sereno, ¿no? Eso se ha perdido. Entonces, actualmente, esos productos quedan en el campo, además de todo lo que se va perdiendo en el resto de la cadena, ¿no? Entonces, una idea fue, ¿por qué no recuperamos esa práctica como manera de sensibilizar, acercar a la gente al campo y hacerles vivir lo que es la práctica de los productores y productoras? Hace una semana parte del equipo de WWF, ¿no?, estuvo en un espigó aquí en Madrid, el primero que hemos hecho en Madrid. Y yo creo que al final, durante 3-4 horas, te puedes poner muy en el papel de los productores y productoras. En invierno, cuando hace frío, hoy han estado haciendo a mis compañeras 2 espigueos medio lloviendo, con rayos, ¿no? Y solo son 4 horas. Al final, las productoras están 8, 10 cada día de la semana, ¿no? Y esa es una parte muy vivencial. Cuando lo hacemos con niños, lo entienden muy rápido, ¿no? ¿Por qué esta lechuga está aquí tirada, ¿no? Esa era una intención. Luego es un modelo innovador que al final es un problema complejo, por lo tanto no va a haber una solución única. También queríamos aportar otra solución. Esos alimentos los canalizamos a entidades sociales que distribuyen alimentos para esas personas que no tienen garantizado ese derecho a alimentación, cubriendo con frutas y hortalizas recién cosechadas, ¿no?, cubriendo parte de esa dieta. Pero eso no es la solución ni al derecho a alimentación, que se debe garantizar por sí mismo, ¿no?, ni a las pérdidas del sector primario, pero es una manera de denunciarlo y de sensibilizar. Y de cuantificar, porque estamos teniendo fotos, indicios y recogemos datos de todo lo que hacemos. También pensamos que otra posibilidad era, ¿por qué no?, dar empleo a personas en situación vulnerable a través de la transformación de esos excedentes. El pote que tienes aquí es un pote de alcachofa. Nosotros estamos ubicadas, tenemos un centro de producción, una empresa de inserción, que a través de dar empleo a personas en situación vulnerable, como transformando excedentes de hortalizas del sector primario. En este caso, en el Prat, es una zona conocida por la alcachofa. Al final del cultivo, ¿no?, al final de temporada, ya la gente no consume alcachofa y los campos están llenos todavía de alcachofa. Entonces, es una pérdida económica, una pérdida de esfuerzo y una pérdida y un impacto ambiental que se ha visto antes, ¿no? Lo que supone que no es tanto como un purín, que igual se ve más claro, porque como son alcachofas y saben flor, no vemos la mochila ambiental ni social ni económica que tiene, ¿no? Pero de esta manera estamos pudiendo comprar esos excedentes al sector primario y transformamos y elaboramos una conserva vegetal, que tampoco es nada revolucionario, ¿no?, se ha hecho toda la vida, por lo tanto, nada nuevo. Pero lo que sí que es nuevo es tener una empresa, aportar esos alimentos, ¿no?, y que se puedan consumir y aprovechar. Y por último, es importante, que ya se ha dicho, incidir en políticas, aportar datos y sensibilizar. Y por tanto tenemos diferentes proyectos donde hacemos investigación aplicada, sensibilizamos a niños, adultos, profesionales del sector agroalimentario, personas trabajadoras del sector público,
intentamos incidir en leyes con otras compañeras, ¿no?, que están aquí como vosotras, o otras compañeras que están por la sala, ¿no?, y con CECU, para tener leyes que den un marco, un terreno de juego más favorable a que ese aprovechamiento se pueda dar. Por tanto, lo que intentamos, o con el proyecto de Espigolado, es sensibilizar, trabajar las pérdidas como palanca de cambio, intentando demostrar que haciendo cosas pequeñas de momento, ¿no?, demostrando que es viable, ¿no?, que otra manera de hacer las cosas es posible. Luego vais a poder degustar también el paté, que proviene del espigueo, lo tenemos en el catering que vamos a degustar. El catering es un catering ecológico que vamos a tener después en la sala y todos los productos son ecológicos. Háblanos también un poco, porque me parece súper interesante, la pata social del proyecto, de quién también, con quién trabajáis. Cuéntame también esa parte. Pues nosotras tenemos eso, la empresa de inserción, donde damos empleo a personas en situación vulnerable. En nuestro caso son compañeras y vecinas del pueblo del Prat, que por diferentes motivos llevan muchos años sin poder trabajar, con una situación muy precaria a nivel administrativa, y por primera vez se le da un empleo, ¿no?, donde aprenden una profesión, que es o bien ayudantes de cocina o bien prácticas de logística, ¿no?, porque al final somos una microindustria. Hace menos de un año hemos inaugurado un centro de producción un poco más grande. Antes estábamos en un espacio pequeño de 300 metros y ahora es 1000 metros. ¿Por qué? Porque no nos queremos quedar en una cosa pequeña. Tenemos también que ser competitivas, poder ofrecer precios competitivos a los productores y productoras si quieren hacer su propio producto, ¿no?, servicio maquila, y luego tenemos que poder vender estos productos. Somos expertas en transformar y en poder recuperar excedentes, pero también los tienes que consumir la gente, ¿no? Entonces necesitamos también estar en ese salto de escala y poder vender. Entonces eso es una parte muy importante. Estamos, al final, somos más de 50 personas profesionales contratadas trabajando por y para el aprovechamiento alimentario, solo en el proyecto de Espigola 2, que demostramos que se puede hacer, ¿no? Y además también con el espigueo, que el origen, ¿no?, recuperamos la práctica, tenemos más de 3000 personas inscritas como voluntarias en Cataluña que quieren practicar el espigueo en Cataluña. Estamos espigando casi cada día de la semana en diferentes partes, ¿no?, en Tarragona, Barcelona, en el Maresma, de manera que vienen personas voluntarias a participar de la actividad porque se apuntan, y empezamos a ver que esas personas pues tenían un poco el pelo de blanco, ¿no? ¿Por qué? Porque son durante la semana, por la mañana, ¿no? Son personas jubiladas, ¿no? Y entonces sí queríamos hacer incidencia en que las personas en situación vulnerable que iban a recibir esos alimentos también fueran parte de la práctica del espigueo, ¿no?, que es la idea original. Entonces estamos desde hace 3 años incidiendo mucho más en eso, haciendo proyectos con entidades sociales que trabajan por el derecho a alimentación, fomentando e intentando facilitar la práctica del espigueo entre esas personas, de manera que ellas mismas forman parte de esa recolección de alimentos, que no solo llegan a su casa, sino que van pues 1000 kilos de calabazas a su entidad de barrio o a otras entidades, ¿no?, cambiando un poco la perspectiva de esa donación de alimentos asistencialista a hacerlo de una manera más empoderadora y complementándolo con intercambio de recetas, con formación, con sensibilización sobre alimentación saludable y sostenible. Me encanta el proyecto, me encanta la pata social. Y además, si en 10 años habéis conseguido esto, no sé yo lo que vais a conseguir en otros 10. O sea, el proyecto lleva una progresión fantástica. Pues vamos a ir cerrando. Y ya para terminar, sí que me gustaría que soñáramos un poco en voz alta y que de forma muy breve pudiéramos cada una de nosotras decir un deseo realizable para cambiar nuestro sistema alimentario y, por lo tanto, para cambiar el mundo. Algo que se pueda conseguir brevemente en 1 minuto cada una, y vamos a ver si lo conseguimos entre todas. ¿Quién empieza? ¿Tú también, Celsa? Empiezo yo otra vez. Bueno, a mí me encantaría acabar con el distanciamiento alimentario que hablabais. La brecha rural urbana ha hecho que haya una generación de niños y niñas que se crían en ciudades y que no saben de dónde salen los alimentos. Entonces tenemos que volver a reconectarlos con la forma en la que se producen alimentos, respetando a las personas, a la naturaleza. Ese puente que has dicho, Ana, de la agricultura es la conexión entre las personas y el campo.
Y recuperando una idea que no es mía ni mucho menos, ya me hubiese gustado, que todas las familias tengamos un agricultor o una ganadera de cabecera. Muy bien. Yo ya tengo un agricultor de cabecera, unos agricultores ecológicos de Rivas Vacía Madrid, y además me asesoran, bueno, es fantástico. Entonces yo ya por lo menos esos deberes ya los tengo, ya los tengo hechos, check. Inmaculada. Yo iba a desear que pensaseis ya no solo en los purines, en las moscas y en mí cuando vayáis a alinear no sé, del supermercado y a comprar los filetes del pozo, pero que penséis en vuestra buena alimentación. ¿Qué estáis comiendo y qué impacto tiene eso, qué huella deja en el planeta? Y ya el deseo se lo pido a las administraciones, que son las que tienen que velar porque se cumpla la normativa que ya hay y no se cumple. Muy bien. Muy bien. Por este lado. Bueno, pues por mi parte yo sí deseo que la práctica del espigueo se pueda practicar y se recupere en toda España, ¿no? Creo que es una cosa que podemos recuperar, que no estamos tan lejos y tendríamos esos productores y productoras de cabecera que nos pondrían mucho más en su papel, y que también hubiera muchas más industrias que tuvieran una vertiente, ¿no?, ambiental y social en toda España. Yo creo que ahora alimentarse y comprar es lo mismo. Empiezas por la compra y ahí es donde está la barrera número uno. O sea, ¿dónde, para la mayoría de la gente, ¿no?, ¿dónde compro? Ya no es qué. Y por supuesto la barrera económica, poder o no poder, esa es la cuestión. Y por otro lado, un cambio cultural que tiene que darse. Primero, vivimos en unas ciudades elefantiásicas que realmente es muy complicado el poder extender esta forma de ver la vida. Y por otro lado, esto del agricultor de cabecera y conocer los proyectos y los problemas que tienen los que nos dan de comer, es que no tenemos la conciencia de que ellos nos dan de comer. Entonces ahí está, el tener una mayor conexión y conocer es amar, y también la gente del mundo rural tiene que conocer a la ciudad mejor, porque creen muchas veces que atamos los perros con longanizas y no. Entonces, no. Entonces, bueno, ahora ya no es tanto como eso, pero sí que gran parte de la avalancha del campo a la ciudad en los años 60 fue creyendo que esto era jauja, ¿no? Y pasaron tantas cosas que pasaron. Entonces yo creo que el comprar es un poco el nexo entre lo que hay y lo que queremos, y que ahí es donde tiene que haber el cambio, y conocer a toda la gente, saber qué hay detrás de nuestro plato. Pues os doy las gracias a todas por las ideas compartidas y sobre todo porque nos hemos sujetado al tiempo perfectamente y eso me hace estar muy feliz. Así que muchísimas gracias a las cuatro. Gracias.